Muy buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Gerardo Vázquez García y en este momento doy por comenzada la presentación de mi entrega en video del reto 5. En este reto se nos solicitó ver una película o serie de la lista que está a punto de aparecer, las cuales se relacionan muy ampliamente con el derecho internacional. Para comenzar daré mis datos de identificación que corresponden a este reto. El nombre del alumno, en este caso el mío, es Osvaldo Gerardo Vázquez García, con matrícula 21022557. El nombre del reto es ¿Qué reglas se rompen? Reto 5. El módulo es Derecho Internacional de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor educativo es José Antonio Apipilhuasco Ramírez y el nombre de la película que yo elegí es Francotirador o American Sniper. Siguiendo con los requerimientos de la rúbrica, voy a proceder a desarrollar un análisis de las leyes, los tratados, los espacios, los territorios y los organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película El Francotirador. Para comenzar, daré una introducción de un breve resumen de lo que trata la película. La película trata acerca de el francotirador militar Christopher Scott Kyle, quien fue miembro de los SEALs. En esta película se nos narra su vida tanto en la guerra como de civil y se nos menciona cómo fue estar en la guerra en los años de 2001 a 2010, logrando tener un total de 160 bajas, considerándolo uno de los mejores francotiradores de Estados Unidos. En la película se nos muestra cómo es que Estados Unidos entra en guerra contra Irak después de los acontecimientos sucedidos en el 2001, los atentados que Irak hizo en contra de Estados Unidos. Podemos ver cómo es que el grupo Al Qaeda, que se ubica en Irak, pues está liderando una guerra. Entonces Christopher está ahí para tratar de acabar esa guerra, de acabar con el príncipe Al Qaeda en este caso, que se encontraba en Irak, que se llama Abu Musab al-Sarawi. También podemos ver cómo es que empieza a desarrollar su papel de francotirador, empieza a asesinar a muchísimas personas. También podemos observar, vislumbrar cómo es que su progreso es tanto al grado de que logra hacer un disparo de 2 kilómetros de distancia, matando a uno de los mejores francotiradores que tenía Al Qaeda. Podemos observar en el transcurso de toda la película cómo sufren las personas que se encuentran dentro de los pueblos, porque a pesar de que se dio la orden de que todas las personas debían de salir de los pueblos, muchos no lo hicieron, muchos prefirieron quedarse en sus hogares. Se pueden ver muertes de niños, de adultos, familias completas. Al principio de la película podemos ver cómo es que Christopher asesina a un niño y a una señora que estaban intentando lanzar una granada en contra de un convoy. También podemos ver cómo es que muchas personas son tratadas de manera inhumana a cambio de obtener información, tanto de parte del grupo de Al Qaeda como de Estados Unidos. Ambas partes tratan a las personas de una manera violenta a fin de obtener lo que ellos quieren, que en este caso es que les den información o que no den información en el caso de Irak. Podemos observar cómo es que las personas empiezan a sentirse presionadas, empiezan a declinar de la guerra, pero pues esta continúa. Al finalizar la misión de Christopher, que pues constó de 4 veces en las que tuvo que regresar a Irak, podemos observar las consecuencias que tiene para él y su familia, el estrés postraumático, la pérdida de muchos amigos en la guerra. E incluso podemos observar al final de la película cómo es que Christopher es asesinado por un muchacho que sufría de estrés postraumático a causa de la guerra. Él también fue militar, sin embargo, pues la situación en la que estaba lo llevó a un extremo en el que asesinó a Christopher y a su amigo. En esta película nosotros podemos observar varias veces cómo es que los derechos humanos son violentados, incluso los derechos internacionales humanitarios, los cuales, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con lo que nosotros hemos analizado en el módulo,
son normas que protegen a las personas que no participan o bien que ya no quieren participar en estas guerras. También estos derechos limitan el alcance que tienen los estados para usar medios o para utilizar métodos en esta guerra que podrían traer consecuencias para las personas. En el análisis de toda esta película pude observar cómo es que, pues en este caso, las leyes, los tratados y convenios y estatutos que se rompen son la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en este caso ambos se rompen de la misma manera, sobre crímenes de guerra, que son el reclutamiento de niños menores de 15 años para la guerra, como podíamos observar al inicio de la película. También, como se ve claramente, se violentan los convenios de Ginebra que protegen a las personas durante la guerra. En específico sería el primero, el tercero y el cuarto convenio, ya que el segundo no aplica para este tipo de guerra. Podemos ver cómo es que son tratados de manera inhumana, son torturados las personas que se encuentran en la guerra. Podemos ver cómo es que no se protegen de la manera que deberían de protegerse, llevando a que pues sean asesinados por el grupo Al-Qaeda, y podemos vislumbrar claramente cómo es que en el caso del primer convenio se violenta el artículo 50, que son las infracciones graves, tortura, homicidio, tratos inhumanos. También podemos ver cómo es que del tercer convenio de Ginebra se violenta el artículo 12, 13 y 14, que habla acerca de cómo deberían de ser tratados los prisioneros en específico. Y claramente del cuarto convenio de Ginebra prácticamente se violenta la mayoría de los artículos que vienen en él. ¿Por qué? Porque no se protege a los ciudadanos que están en este territorio ocupado de la manera que deberían de protegerse. También podemos observar cómo es que los niños son utilizados, las madres son utilizadas, cómo es que asesinan a personas que están dispuestas a atestiguar en contra de Al-Qaeda, dando así pues una muestra de que no se estaban protegiendo estos convenios. Puedo observar que en este caso los territorios, los lugares que tienen lugar son específicamente Irak y Estados Unidos, porque esta guerra inició por los atentados que Irak lanzó a Estados Unidos, un ejemplo, las Torres Gemelas, y cómo es que Estados Unidos ahora pues trata de hacer que Irak cese la guerra, cese estos atentados, que se desarme, pero pues no, él no lo acepta. Entonces empieza esta guerra entre el grupo Al-Qaeda y Estados Unidos. Podemos observar cómo es que múltiples veces las personas son tratadas de muy mala manera, son utilizadas, son asesinadas, haciendo claro cómo es que se violentan los derechos humanos de todos. A manera de conclusión puedo la soberanía de una nación es importante. ¿Por qué? Porque si Irak, el grupo Al-Qaeda, no hubiera atentado en contra de Estados Unidos, esta guerra no hubiera dado inicio. A fin de que la paz de una nación pueda estar siempre o la mayoría de tiempo, es necesario que su soberanía, pues por así decirlo, siga en pie, que no se atente en contra de esta, para que de esta manera la nación pueda proteger a sus ciudadanos y entonces pueda responder de manera consciente y de manera correcta a todos este tipo de enfrentamientos. Sin duda, este tipo de guerras son inhumanas, son cosas que no deberían de suceder, pero por este tipo de acontecimientos, de atentados en contra de la soberanía de otra nación, entonces suceden. Si simple y sencillamente todos respetaran la soberanía de todas las naciones y no intentaran pues llegar a ser mejores que otros, no existirían este tipo de crímenes, no existirían este tipo de guerras. Podrían vivir en paz relativa a las personas de esas naciones. Bueno, de esta manera concluyo el análisis de la película, esperando su contestación y su calificación, y esperando que tenga un muy buen día.